Miércoles 20 de abril del 2022, bienvenidos amigos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también, por supuesto, gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias, la información más relevante de la jornada. Saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Verónica, televidentes, muchas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora, al final de su jornada, para contarle lo que ha sucedido en el país y en el mundo. Efectivamente, vamos enseguida a dar paso a los titulares, amigos. Intento de atentado con explosivos en la audiencia de habeas corpus a favor del líder de los choneros. Se suspendió ante el peligro descubierto por la policía. 3 cajas de pentolita pudieron hacer explotar las instalaciones. Abogados del país presentarán un recurso de protección en contra de la resolución de la UAFE, Unidad de Análisis Financiero, que obliga a los abogados a revelar las actividades económicas de sus clientes. La Ley de Protección de Datos contempla una veduría cuando los datos personales hayan sido vulnerados por negligencia de una institución o empresa, pero 1 año en vigencia y no está conformada. En deportes, casi 2 años después de su muerte, uno de los símbolos de Maradona salió a subasta. Se trata de la camiseta con la que el 10 hizo el gol ante Inglaterra con la mano de Dios. En lo internacional, la justicia británica autoriza la extradición del hacker Julian Assange a los Estados Unidos, donde será juzgado por espionaje cibernético. Vamos con los detalles de la información, amigos televidentes. Alias Junior, segundo al mando de la banda delictiva de Los Choneros, pretendía salir de prisión a través del recurso de habeas corpus. La Fiscalía General alertó del abuso de esta herramienta constitucional. El argumento de Junior Roldán Paredes, alias JR, para solicitar el habeas corpus era su estado de salud y la falta de atención médica en la cárcel regional de Guayaquil, en donde se encuentra recluido pagando una pena de 22 años por asesinato. Pero no es la única. También está involucrado en delitos de delincuencia organizada y aún así insistía en beneficiarse con la libertad a través del habeas corpus. Al conocerse este pedido, cuya audiencia iba a celebrarse la mañana de este miércoles, la Fiscalía advirtió: esta institución ha cumplido con su trabajo demostrando la responsabilidad del ciudadano mencionado, pese a que las acciones constitucionales como el habeas corpus no son competencias de fiscalía. Cabe recordar que esta institución advirtió sobre el abuso de este recurso. La defensa de alias Junior señaló que el PPL desistió del recurso y por eso no se presentó a la audiencia, que se desarrollaría en la unidad judicial de Guayaquil, en donde se encontraron explosivos. La policía investiga si existe alguna relación con los pedidos de habeas corpus, pero por su parte el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se pronunció manifestando que dejar en libertad con el habeas corpus a los responsables de muertes en las calles y centros penitenciarios pone en desventaja a la autoridad frente al crimen organizado. Alias Junior es identificado como el segundo al mando de la banda de Los Choneros y se lo ha catalogado como uno de los más violentos. A él incluso se lo vincula en casos de extorsión dentro de las cárceles de Guayaquil. Carolina Basante, Noticias 7. La rápida acción policial en Ibarra, provincia de Imbabura, logró detener a 3 personas presuntamente involucradas con el asesinato de un bebé de 8 meses, ocurrido hoy, 20 de abril, cerca de la laguna de Yaguarcocha. Según el informe policial, la alerta se generó por varios disparos en la zona. La madre resultó herida por golpes y su pequeña falleció en el sitio por el impacto de una bala. Una de las personas detenidas tiene antecedentes penales por sicariato, robo y pensión de alimentos, y otro, que sería el actor intelectual del hecho violento y quien habría contratado a estas personas, sería un policía. Para el operativo, los uniformados cerraron el perímetro de Ibarra usando drones, incluso hasta un helicóptero. Ante los medios de comunicación se dio más detalles. Efectivamente, en el sitio en donde fue herida con disparo de arma de fuego la infante, una vez que llegaron los equipos de criminalística, se procedió a hacer el levantamiento de los indicios vinculantes y asociativos a este hecho violento. Es así que en este sitio de suceso se hizo el levantamiento de una vaina percutida calibre 9 milímetros. Y de igual manera, una vez que
La policía preventiva asistió al sitio del suceso, inmediatamente se coordinó con el CISEC 911 para que sea trasladada la madre de la infante a fin de que reciba los cuidados preventivos médicos en el centro de salud del hospital del IES, en razón de que la madre también fue objeto de unas agresiones físicas por parte de estas dos personas que se movilizaban al interior de la motocicleta. El Ministerio del Interior ha tomado medidas y dispuso investigar con todas sus unidades el asesinato de un hombre en Ibarra cuando sacaba dinero de un cajero automático. Carrillo cuestionó la desprotección del ciudadano por parte de la guardia privada del banco. El ministro de Interior, Patricio Carrillo, este 20 de abril, informó que durante la flagrancia de los hechos sucedidos en la provincia de Imbabura, se han detectado algunos puntos de alarma, como el de los medios a través de los que se están ejecutando los hechos delictivos. Se está generando un mercado también informal en la ciudad de alquiler de motocicletas. Según Carrillo, estas serían alquiladas de forma anónima y utilizadas sin placas. Carrillo pidió que se dé apoyo a eliminar el anonimato, ya que es el medio principal para los actos criminales. En cuanto a la posibilidad de arrendar personas sin ninguna situación de legalidad. Carrillo anunció que hasta el momento se tienen los indicios balísticos del arma y la presunción de un mercado de alquiler. El tiempo no es nuestro mejor compañero. Ojalá pudiéramos nosotros ya estar presentando al autor, al delincuente, al criminal. Además, anunció que el gobierno invertirá $1.200 millones para fortalecer el sistema policial y de seguridad a escala nacional. Incluye el ECU, incluye policía, incluye el sistema de rehabilitación social. Y lo otro, mutar de una política de seguridad ciudadana a una política de seguridad integral. Además, exigirá y realizarán ordenanzas que permitan fortalecer el control de la circulación de los vehículos sin placas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y a propósito, la policía busca reforzar los controles de conducta al interior de la institución. Esto tras conocerse la participación de 2 miembros en la red de captación ilegal denominada Grupo Renacer. Los uniformados constantemente son sometidos a pruebas psicológicas, físicas y de confianza. A raíz de la presunta vinculación de miembros de la Policía Nacional en casos de captación ilegal de dinero, la institución del orden busca reforzar los controles y pruebas de confianza para los postulantes. Es así que quien busque formar parte de la institución deberá someterse a pruebas académicas, psicológicas, físicas y a un control de confianza. Generación de pruebas toxicológicas, una entrevista personal y la evaluación poligráfica de ser necesario. Los interesados deberán dar su consentimiento para estas evaluaciones, caso contrario generará la separación del proceso, pero además se tomarán en cuenta otros factores. El no haber sido dado de baja de otras instituciones afines al ámbito de seguridad y orden público, no haber recibido una sentencia condenatoria, no estar inmerso en procesos penales pendientes, inclusive el no adeudar pago de pensiones alimenticias. Según el general Ramiro Ortega, inspector general de la policía, los miembros que ya forman parte de la institución están sometidos constantemente a evaluaciones de conducta, incluso a pruebas económicas financieras. Tienen como finalidad analizar el patrimonio declarado y el flujo de efectivo mensual del servidor evaluado. Además, se ratificó que los 2 policías investigados por el caso de captación ilegal de dinero en el Grupo Renacer están bajo un proceso administrativo. Van a ser sometidos a la norma interna administrativa disciplinaria y ojalá en alrededor de 50 días nosotros poder comentarle a la opinión pública cuál ha sido la decisión institucional. La institución está investigando si más servidores policiales habrían participado en este hecho. Edison Saavedra, Noticias 7. La Superintendencia de Bancos Amigos advierte a los usuarios de las empresas ilegales de captación de dinero que son cómplices de un acto ilegal. El Código Penal, les recordamos, que sanciona con privación de libertad a quien participe precisamente en operaciones financieras al margen de la ley. Los clientes de las empresas de captación ilegal de dinero son cómplices de un delito que está tipificado en el Código Monetario y Financiero, según la superintendenta de bancos, Rosa Guerrero. La superintendencia dice inspecciona y sanciona según la normativa, pero alerta a los clientes cuando se trata de actividades relacionadas con manejo ilícito y captaciones al margen de la ley. Cuando se repiten ciertos comportamientos,
ubicamos, o gracias a la propia ciudadanía, estas alertas e informamos a la ciudadanía y decimos, ojo, si hay instituciones que a usted le están pagando 2, 3 veces lo que el sistema bancario en general o el sistema financiero paga por un depósito, o le piden que traiga a su vez otra persona a depositar en la segunda vez que deposita, o no le hacen necesariamente una transferencia y no utilizan canales formales y son una fachada, hay algo que no está claro. Incautos, así deberían decirse a las personas que invierten en este tipo de empresas, y tal vez hacerlo en el sistema financiero formal les daría menos dinero, pero sí más seguridad, lo dice. Falta de cultura y educación financiera, por eso hay que ir más allá, y es parte de su trabajo. También debe ser un tema de currículum en el sistema educativo en general. Varios de los sectores están involucrados en el sistema financiero como autoridades, pero también la ambición de los clientes y los ciudadanos conduce a esta rentabilidad peligrosa que tiene sus riesgos. Si usted quiere una tasa de rentabilidad más alta, también tiene opciones, por ejemplo, a otras entidades, ¿no es cierto?, donde podría tener una tasa de interés más alta, sí, pero no tiene cobertura de seguro de depósitos. Siempre y cuando usted esté en una institución financiera regulada. Byron Galarza, Noticias 7. Mucho ojo, la Ley de Protección de Datos, vigente en el Ecuador, aún espera la conformación de una denominada veeduría, que elabore su reglamento y elija a 4 autoridades de control. Esto mientras varias entidades, como el municipio, sufren de ataques cibernéticos que ponen y que comprometen los datos de los usuarios y nosotros, los clientes. En los últimos meses hemos sido testigos de ataques cibernéticos tanto a entidades públicas como privadas. Pero ¿por qué es importante conocer cuáles son las afectaciones que se tiene a nivel personal, más allá de que interrumpe trámites en línea? El abogado Daniel Soto, experto en digitalización, explica que cuando una persona visita una página para hacer, por ejemplo, una compra en línea, brinda información relevante. Como número de cédula, nombres, direcciones físicas de correo electrónico. La información puede venderse, puede divulgarse, puede prestarse para extorsión. Diana Robles, líder de IBM Seguridad para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe, explicaba en diciembre que según una investigación mundial, solo el 74% de empresas tiene un plan de respuesta para un incidente de ciberseguridad. Eso es una brecha muy grande y ese digamos que es un gap que los ciberdelincuentes aprovechan para incrementar este tipo de ataques. ¿Pero cómo se protege esta información en el Ecuador? Desde mayo de 2021 se encuentra vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Según Soto, la ley tiene varias herramientas que ayudarán a prevenir un ataque informático. En el artículo 38 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos habla sobre las medidas de seguridad en el ámbito del sector público. Nos dice que debería haber un mecanismo gubernamental que tiene que dar los lineamientos para que se implemente. Luego también está la creación de esta superintendencia, que este será el órgano regulador. Sin embargo, y a pesar de que la ley entró en vigencia en teoría en mayo del 2021, aún no se ha elaborado el reglamento ni conformado una veeduría que elija a una autoridad de protección de datos con una terna enviada por el Ejecutivo. Andrea Orbe, Noticias 7. Desde la pandemia, el uso del código QR se ha vuelto más común, pero esta herramienta no siempre es segura. Escuchemos por qué. Los códigos QR son códigos de barras cuadrados o bidimensionales que sirven para almacenar una amplia gama de información. Pero, ¿qué tan seguro es utilizarlos? Francisco Rodríguez, coordinador de la carrera técnica de desarrollo de software, nos explica que existen códigos QR que, dependiendo de su configuración, son imposibles de hackear. Tecnología innovadora, algoritmos criptográficos, matemáticos, blockchains. Hay una herramienta que se llama Certus que te permite generar códigos QR con estas protecciones. Sin embargo, esto está en manos de los desarrolladores y existen otros códigos QR que son más sencillos de ser contaminados. Piratas informáticos pueden usarlos para redirigir a sitios web falsificados, por ejemplo, a los usuarios. Rodríguez agrega que a simple vista no se puede identificar un código contaminado. Sin embargo, se pueden tomar precauciones como no escanear códigos en la calle y configurar el celular de modo que no se abra automáticamente las páginas web o se descarguen documentos. Sino que tú veas la dirección antes de que abra el sitio.
De esa manera puedes darte cuenta si es que está banco.com, es decir, la dirección correcta. Y si por ahí algo falla como bancox.com, de sospecha, hay algo raro ahí y no te metes. Estos códigos, como sus siglas en inglés lo indican, significan respuesta rápida y beneficia para la apertura de páginas web, descarga de documentos y validación de información y datos. Manuela Bedón, Noticias 7. Cuando regresemos, amigos televidentes, la bancada de la izquierda democrática expulsó de sus filas a la asambleísta Joana Moreira. Les contamos los detalles cuando regresamos de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Además, somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gremios de abogados buscan derogar una resolución de la Unidad de Análisis Financieros UAFE que los obliga a reportar las actividades financieras y económicas de todos sus clientes. Los profesionales del derecho alistan acciones de protección y demandas de inconstitucionalidad. Abogados reaccionaron a la resolución de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que obliga a los profesionales del derecho a reportar a dicha institución las actividades financieras sospechosas de sus clientes. Estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad para que sea la Corte Constitucional la que establezca justamente la inconstitucionalidad de esta resolución que vulnera el derecho a la defensa de la ciudadanía y, por supuesto, la actividad profesional de los abogados. Entre las actividades que los abogados deberán reportar están la compra y venta de bienes inmobiliarios, la administración del dinero, valores y otros activos del cliente, la administración de las cuentas bancarias de ahorros o valores, entre otros. Ramiro García, presidente de la Federación de Abogados, considera que incluso esta resolución transgrede el ejercicio profesional del derecho. El problema es que se convierte en una especie de delator el abogado, y eso viola, por una parte, uno de los núcleos del derecho a la defensa, que es la relación de secreto privilegiada entre cliente y abogado. Y luego le transforma al abogado en un delator y eventualmente un testigo en contra de su propio defendido. Señaló que ya solicitaron a la misma UAFE que derogue esta resolución y también indicó que acudirán a la Procuraduría General del Estado para que emita un pronunciamiento al respecto. De igual manera, la Red Multidisciplinaria de Juristas del Ecuador dio detalles de la acción de protección que presentarán en contra de esta resolución. Nosotros lo que pedimos en la acción de protección es que se dé de baja la resolución, que se declare la vulneración de derechos, ya que nosotros como abogados no podemos ser parte, persona y ahora más también un rol investigativo que no nos compete. Esta resolución entró en vigencia desde su promulgación el 8 de abril del presente año. Edison Saavedra, Noticias 7. El Gobierno Nacional invitó a una reunión a los jefes de la bancada de la Asamblea Nacional para diseñar una hoja de ruta en medio de la crisis interna que atraviesa precisamente la legislatura. Hasta ahora se han confirmado la presencia de 4 representantes. Solamente el bloque de Pachacutic declinó la invitación. El nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, convocó a una reunión a los 5 jefes de bancada de la Asamblea. Esta reunión permitirá marcar una hoja de ruta en beneficio de la gobernabilidad. Aseguró Jiménez en su cuenta de Twitter. El encuentro será a las 10 de la mañana de este jueves 21 de abril en el Palacio de Carondelet. El oficialismo representado por Fernando Flores confirmó su asistencia. Lo mismo la oposición, con Marcelo Holguín a la cabeza. Por su parte, el Partido Social Cristiano también irá a la reunión, pero pone condiciones. Siempre y cuando la reunión sea pública, con medios de comunicación e incluso con transmisión en vivo para que se conozca cada postura. Con esto concuerda Marlon Cadena de la Izquierda Democrática, que también anticipó su presencia en el encuentro. Nosotros vamos a ir a escuchar y hacer la propuesta de que el ministro debía venir acá a conversar con nosotros. Pachacutic será el único ausente, aunque en un principio el legislador Rafael Lucero, jefe de bloque, dijo que asistiría, cambió de opinión a pedido de sus coidearios. Porque necesitamos
aclarar algunas cosas. Para ir a una reunión tenemos que llevar ya nosotros diseñado una propuesta para presentarlo al ministro o al presidente de la República. No lo habíamos tenido todavía. Este acercamiento con el gobierno se da en medio de dos crisis, una entre el legislativo y el ejecutivo y otra en la interna de la Asamblea, que mantiene este organismo paralizado. Desde el pasado 5 de abril no hay nuevas convocatorias al Pleno y hay 2 pedidos de acción de protección interpuestos por la presidenta Yori en contra de la Asamblea y los miembros del CAL para evitar la conformación de una comisión que le evalúe. Carolina Basante, Noticias 7. Mucha atención, la bancada de la izquierda democrática ha expulsado de sus filas esta tarde a la asambleísta de El Oro y miembro del CAL, Joana Moreira, aduciendo que sus actuaciones, entre comillas, son graves, públicas y notorias, cierro comillas, y se han ido en contra de las líneas políticas del partido. Asimismo, la organización ratificó la separación del legislador Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, a quien señalan de actuar, entre comillas, en contra del partido de la bancada, cierro comillas. Moreira y Jaramillo lideraron el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, pues ambos son miembros de la comisión. La legisladora representante de la provincia del Oro ha asegurado que responderá y acudirá a las instancias pertinentes del partido. Del 23 al 30 de abril, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y su filial, Organización Panamericana de la Salud, conmemora la Semana de la Vacunación en sus países asociados. Ecuador es precisamente uno de los referentes hemisféricos en cubrir con la protección al coronavirus al 90% de sus habitantes, además del cuadro básico. Del 23 al 30 de abril se celebrará la 20ª Semana de Vacunación en las Américas, además de la Semana Mundial de la Inmunización según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, a fin de vacunar y prever y erradicar enfermedades. En esta campaña anual contra el sarampión, por ejemplo, está enfocada a poblaciones más vulnerables. En esta misma línea, además, se ha celebrado la Cruzada Global para inmunizar a la mayoría de la población contra la COVID-19, algo que Ecuador es referente en la región en vacunación. Todavía algunas de estas vacunas y algunas otras que están en procesos de estudios siguen saliendo, ¿no? Y estos primeros años que estamos en, digamos, el periodo en el que la pandemia va bajando un poco la carga de enfermedad, va a ser un periodo importante porque van a definirse justamente cómo va a quedar un esquema, posiblemente un esquema muy similar a la influenza, en el que se tendrá que elegir la tecnología. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que en los próximos 15 días se evaluará el uso de la mascarilla en lugares abiertos y se ha condicionado la medida a los indicadores de vacunación de refuerzo. El gobierno cuenta con las dosis suficientes a fin de colocar a todos los ciudadanos en edad vacunable, pero además pide que se acerquen a fin de tener la tercera o cuarta dosis dependiendo del grupo etario. Byron Galarza, Noticias 7. Cuando regresemos después de la pausa, amigos televidentes, Ecuador se encuentra en el puesto 24 de 86 de los países más atractivos para los inversionistas en el sector minero. Les contaremos por qué razones cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y una buena noticia, el Ecuador se encuentra en el puesto 24 de 86 países más atractivos para los inversionistas en el sector minero, según el índice Fraser 2021. Ecuador se posicionó como uno de los países más atractivos para los inversionistas del sector minero, según el índice Fraser del 2021. Según la presidenta de la Cámara Minero Ecuatoriana, se debe a la imagen positiva que presenta el país. Seguridad jurídica, de exigir también unas buenas prácticas sociales, ambientales para el sector minero y de enfrentar la minería ilegal. Para Silva, el crecimiento de las exportaciones son un reflejo de la productividad del sector. Para 2021, la industria minera generó 138,000 plazas
plazas de empleo entre directo e indirecto. Pero para 2027, ese número subirá a 500,000. Actualmente, con el desarrollo de proyectos como Fruta del Norte y Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe, estos representan el 50% de la inversión extranjera. Y eso se debe básicamente a la construcción de las 2 minas industriales. Sin embargo, en el futuro, cuando nuevas minas entren en construcción, esa inversión se va a disparar. El país se encuentra en la posición 24 de 86 jurisdicciones mineras que analiza el índice y ha alcanzado una puntuación de 72.79 en el 2021. Eso equivale a un crecimiento del 26% en comparación con el 2020. Para Silva, el ser un país considerado atractivo para esta actividad representaría a corto plazo que los productos mineros se conviertan en el tercer producto más exportado del país. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Vehículos particulares no podrán circular por la vía exclusiva del Trole y Ecovía desde el 20 de abril. Al respecto, se dispuso a la AMT ejecutar controles. A través de este comunicado, la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito informó que a partir del miércoles 20 de abril no se permitirá el paso de vehículos particulares en los corredores exclusivos del sistema de transporte público del trolebús y la Ecovía. Además, se dispuso a la Agencia Metropolitana de Tránsito que intensifique los controles y gestione el tránsito en zonas de alto congestionamiento con el fin de mejorar el flujo vehicular, y se exhortó a los conductores no hacer uso de estas vías para así evitar sanciones. De esta manera, la misma Secretaría de Movilidad y la AMT se echaron para atrás en la decisión del pasado 11 de abril, en la que habilitaron la circulación vehicular por 4 puntos estratégicos con el fin de reducir los tiempos de traslado en las horas pico. La decisión generó reacciones tanto por concejales metropolitanos como en la ciudadanía. Edison Saavedra, Noticias 7. Verónica, hay un tema que preocupa a las autoridades, sobre todo a quienes están a cargo de la protección y seguridad de menores, y es la alta incidencia de embarazo no deseado en adolescentes, sobre todo en los 2 últimos años, según algunas estadísticas, que tiene que ver mucho también con la violencia intrafamiliar. Así es, lamentablemente se ha constatado a través de un censo del año 2020, sobre todo jovencitas a partir de 10 años, realmente es preocupante, 10, 14 años, y niñas prácticamente que pues han dado a luz de una manera alarmante. Y nuestro compañero Edison Saavedra precisamente tiene los detalles mucho más concretos acerca de esta problemática social. Adelante, Edison, te escuchamos. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Así es, la maternidad en menores de edad sigue siendo un drama oculto con miles de casos al año. Bienvenidos al tema del día. A pesar de decenas de campañas de prevención, las cifras sobre embarazos de adolescentes e infantiles se incrementaron durante el confinamiento. Se estima que casi el 18% de los nacimientos en Latinoamérica corresponden a madres menores de 20 años y anualmente dan a luz alrededor de 1,5 millones de adolescentes entre 15 y 19 años. A continuación les hemos preparado el siguiente informe. En Ecuador, las cifras sobre el embarazo infantil y adolescente son preocupantes. En 2018 se registró que 6 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz cada día, así como 148 adolescentes de entre 15 y 19 años. Para el 2020, según el INEC, se contabilizaron casi 45,000 nacimientos de madres menores de edad. De estas, 43,260 corresponden a adolescentes de entre los 15 y 19 años, mientras que 1,631 casos son de niñas de 10 a 14 años. Marta Zambrano, de Plan Internacional, cree que esta cifra se haya incrementado exponencialmente tras el confinamiento a causa del COVID-19. Luego de la pandemia sabemos que se agudizaron muchas situaciones de violencia de género, abuso sexual. Entonces muchas niñas y adolescentes posiblemente se embarazaron, ¿no? Muchos de estos embarazos infantiles y adolescentes serían resultados de abusos sexuales. En algunos casos, las menores son obligadas a continuar con estos embarazos no deseados. Muchas veces son abusadas por alguien de su círculo más cercano, ¿no? Que puede ser su papá, sus propios hermanos, tíos, a más de que tenga que como niña ser madre de manera obligada y tener que criar
a un bebé producto de esa violación, pues también está en riesgo la vida de la niña. Incluso varios embarazos de menores de edad pueden terminar en la muerte. Según el Ministerio de Salud, durante el 2020 se registraron 17 decesos de mujeres menores a 19 años durante el parto. El cuerpo de una niña no está preparado para un parto. Ahí es cuando se producen justamente los desgarros, las atonías uterinas, se rompen el coxis, o sea, hay complicaciones severas. Esta situación también conlleva consecuencias tanto en el ámbito educativo como socioeconómico. Menor acceso a la educación, la mayoría de ellas se retiran o son retiradas del sistema educativo por sus propias familias. Actualmente se reportan cambios tanto a nivel psicológico como físico en niños y adolescentes. En muchos casos, la pubertad empieza a una edad más temprana que en décadas pasadas. Según expertos, factores demográficos y la falta de escolaridad también contribuirían al aumento de los índices de los embarazos adolescentes. O sea, los lugares rurales es donde más se producen este tipo de embarazos. Sí se ve mucho que llegan adolescentes de 19 años ya con el tercer embarazo y por cesárea. A esto se sumaría la sobreexposición a información que los jóvenes tienen gracias al Internet. Entonces es el estar expuestos a pornografía, a lo que se ve en el Internet, en la televisión, que también genera un montón de imaginarios en donde parece que fuera la relación sexual un acto más. Para la psicóloga Gabriela Salazar, no solo se necesita información abierta sobre sexualidad, sino también fomentar accesos a áreas laborales y sociales para reducir las estadísticas. No creo que es solo un tema de información, sino también de acceso a educación, a trabajo, a tener incluso la capacidad de soñar o de ilusionarse con tener un lugar respetable socialmente y de vínculos sociales que no atraviese necesariamente la maternidad. Ambas expertas coinciden que es importante hablar de sexualidad con hijos desde tempranas edades, para así evitar embarazos adolescentes e incluso abusos sexuales. Explicarles bien, ¿sí? Decir, estas son partes privadas, esto nadie te puede topar, nadie puede manipular. Hablar claro, obviamente con un lenguaje para niños, ¿no? Desde los 4 o 5 años, el asunto de la sexualidad, del cuerpo, no se debe esperar a la preadolescencia para que estas sean conversaciones que se comiencen a dar. También señalan que es necesario fortalecer los espacios de participación de los jóvenes dentro de sus comunidades, garantizar el acceso a la educación y finalmente fortalecer los lazos familiares. Hasta aquí la información, compañeros. Ustedes continúan con más. Así es, Edison, muchísimas gracias por tu amplio reportaje. Ahora vamos nosotros a una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, atención, el Papa Francisco retomó su audiencia semanal desde la Plaza San Pedro por primera vez desde el inicio de la pandemia. Les tenemos los detalles cuando regresemos precisamente de la pausa. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. La justicia británica emitió la orden formal para autorizar la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El también periodista australiano, quien estuvo refugiado, como recordaremos, en la Embajada de Ecuador en Londres por 7 años, podría ser sentenciado en la Unión Americana a una pena de cárcel de hasta 175 años por los delitos de espionaje e intrusión informática. Este miércoles, un juez británico emitió la orden de extradición a Estados Unidos en contra del fundador Wikileaks, Julian Assange. La decisión final está ahora en manos de la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel. El fallo se da luego de que en diciembre de 2021 los representantes del gobierno de Estados Unidos lograron anular una sentencia anterior en la que se establecía que Assange no debía ser extraditado debido a la falta de garantías en ese país norteamericano, en donde lo requieren para enfrentar las acusaciones de espionaje e intromisión informática por la divulgación de información clasificada relacionada a las guerras de Afganistán e Irán. El australiano estuvo presente en la corte mediante una videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Su defensa aún puede apelar la última decisión judicial hasta el 18 de mayo próximo. Assange está detenido desde hace 3 años cuando fue expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres, en donde se refugió por más de 7 años.
Simpatizantes de Assange califican al caso como una agresión a la libertad de prensa, pues de ser hallado culpable por la justicia estadounidense, enfrentaría una pena de hasta 175 años de cárcel. No es una sorpresa. Creo que el proceso es el castigo y esto seguirá y seguirá. No puedo creer que el hombre que expuso el crimen es quien sufre la pena. En otro tema les contamos que el Papa Francisco retomó su audiencia semanal desde la Plaza San Pedro, por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus a inicios del año 2020, frente a miles de peregrinos de todo el mundo. Cada miércoles durante la audiencia general, el Papa Francisco lee un extracto de la Biblia y un comentario en italiano que es traducido en una docena de lenguas. Desde febrero del 2020, debido precisamente a la crisis sanitaria, esta cita semanal ya no tenía lugar en la célebre Plaza de Roma. El Papa de 85 años bendijo a los fieles con una sonrisa, pero parecía seguir sufriendo el dolor en la rodilla que le aqueja. En otras noticias internacionales, Ucrania aceptó una tregua humanitaria con Naciones Unidas, mientras que en España se vivió el primer día sin uso obligatorio de mascarillas en interiores. El gobierno de Ucrania aceptó la tregua humanitaria con la Organización de las Naciones Unidas, tras 4 días de propuesta por el secretario general de la organización, Antonio Guterres. La finalidad de este consenso fue parar los enfrentamientos y mantener la insistencia en Rusia para que detenga sus ataques. Kiev considera que es necesario este acuerdo para que los civiles puedan abandonar algunas de las zonas bloqueadas por las tropas de Moscú. Después de casi 2 años, España suspendió el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. La medida de relajación empezó a aplicarse desde este miércoles. Sin embargo, la misma no es generalizada. Todavía será obligatorio llevar mascarilla en hospitales, centros médicos, residencias de ancianos y en el transporte público. Además, en entornos laborales quedará a criterio de cada empresa aplicar o no el uso de cubrebocas. La ciudad más grande de China, Shanghái, puso a sus habitantes en aislamiento desde inicios de abril. Este miércoles se registraron 18.000 nuevos casos y 7 víctimas mortales por el virus de COVID-19. Pese al incremento de casos por la variante Omicron, las autoridades contemplarán la decisión de habilitar la circulación barrial de 12 millones de ciudadanos, debido al malestar provocado por varios días de encierro y dificultades para conseguir suministros. Invitar, por supuesto, que nos acompañe Verónica. Como cada mañana tendremos en el segmento de entrevistas a la ministra de Educación, María Brown, hablando sobre el retorno a clase de los chicos en la región costa, pero también estará con nosotros el asambleísta presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez. Hablaremos sobre el uso progresivo de la fuerza, proyecto de ley que deberá ser aprobado porque ya fue analizado en primer debate esta misma semana. Con esta información nosotros nos despedimos, amigos televidentes. Efectivamente, que descansen, que tengan una excelente noche. Recuerden que mañana estaremos con ustedes en una emisión informativa a las 7 horas en punto en Noticias 7. Buenas noches. Hasta luego.